Buenas noches, Señor les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias a Dios. Le voy a invitar que por favor abra su Biblia en el Salmo capítulo 95. Amén. Salmo capítulo 95, versículos 6 y versículo 7. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masac, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Amén. Quiero hablarles en esta noche, hermanos, acerca de casa de oración, así grandes esos símbolos de pregunta. Y quiero hablarles un poquito hoy acerca del propósito de la oración y también hablarles un poquito acerca del peligro que nosotros corremos como cristianos al volver las cosas de Dios una rutina y una monotonía. Quiero hablarles de eso en esta noche. Y fíjese, quiero empezar haciendo una introducción diciendo que desde la antigüedad todos los seres humanos, todas las culturas, desde que el hombre es hombre, han orado. Todos, al contemplar y al admirar el mundo en el que vivimos, como lo dice C.S. Lewis, ante lo luminoso del mundo, optaban por adorar y orar, agradeciendo, y otros buscando respuestas en el mundo en que vemos. Pero la oración para el cristiano, la oración para nosotros como cristianos, entendiendo que somos cristianos, es el acto más grande de humildad que podamos tener. La oración para nosotros es el gesto evidente, público, de que sin Dios no podemos. Y quiero contarles una historia. En Chile, hace algunos años, un pastor solía evangelizar de una manera muy particular. A este pastor le gustaba irse a los bares. Y yo sé que a ustedes les va a parecer bastante peculiar esta forma de evangelizar. Este hombre entraba a los bares, pedía una deliciosa y fría Coca-Cola, no mal piensen, y después de pedir esa deliciosa Coca-Cola, empezaba a mirar la condición de todas las personas que estaban en el bar. Al acercarse de una de esas personas que quería ponerle conversación, le preguntó y le hizo una de las preguntas que no deberían hacerle una persona que está en ese lugar siendo cristiana. La pregunta fue: ¿usted qué hace? A lo que este hombre respondió y dijo: pues yo soy pastor. Imagínense la sorpresa de esta persona que estaba en este bar al ver a un hombre que se supone de estar en una iglesia predicando, enseñando, en un bar. Y su sorpresa fue más grande aún cuando pues obviamente no lo vio tomando cerveza sino una Coca-Cola, y le hizo una pregunta que es el centro de lo que yo quiero que ustedes pongan atención o pongamos atención. Le hizo esta pregunta que yo creo que es muy diciente. Le preguntó: ¿usted por qué es cristiano? Y es una pregunta que parece muy simple a primera vista, pero ¿qué tal si a nosotros nos hacen esa pregunta, hermanos? ¿Qué responderíamos? ¿Por qué somos cristianos? ¿Saben qué respondió este hombre? Este hombre, en términos chilenos, le respondió: soy cristiano porque no me la puedo solo. Soy cristiano
en palabras colombianas, porque no soy capaz solo. Ahora, ustedes pueden investigar por internet por qué este hombre hacía esto, pero una de las razones que él decía era que en la iglesia él no podía hacer luz. Y ustedes pueden estar o no de acuerdo, pero este hombre solía evangelizar de esa manera. Pero ¿con qué quiero que nos quedemos en esta noche? Con la respuesta que este hombre da. ¿Por qué somos cristianos, hermanos? Jesús en el Sermón del Monte, como primer condición y primera actitud para ser sus discípulos, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra que aparece como pobreza ahí es del griego tojoi, que significa literalmente un indigente. Porque un pobre le falta algo, pero un indigente literalmente no tiene nada. Y como no tiene nada, depende de la ayuda de otro. Pero Jesús está hablando de una pobreza no económica, no es material, sino una pobreza espiritual. Jesús está diciendo: bienaventurados, poniéndolo en palabras de nuevo colombianas, los miserables en espíritu. Bienaventurados los que reconocen que sin Dios no son nada. Eso está diciendo Jesús. Ahora, ¿por qué es la primera condición? Porque el problema más grande que el ser humano ha enfrentado desde que somos hombres es el hecho de creernos autosuficientes. Fíjense, quiero que leamos por favor Marcos 12:30. Si no lo alcanza a hacer, yo se lo leo. Pero mire lo que dice el Señor Jesús como el primer y más grande mandamiento: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El problema, tanto en el libro del Génesis como en el libro de Apocalipsis, es que el hombre, cuando dejó de adorar a Dios, cuando dejó de poner su mirada en el Señor, empezó a creerse autosuficiente. Entonces la caída del hombre sucede cuando deja de adorar a su Creador. En Génesis todo comienza en adoración, y en Apocalipsis todo termina en adoración. Y ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver eso con el tema de la oración? Pues la oración tiene que ver con la adoración en el sentido de que la oración está ligada a lo que es la esencia de la adoración. ¿Y cuál es la esencia de la adoración? La respuesta, la reacción que tenemos nosotros como seres humanos al contemplar la grandeza y la belleza de Dios. Y aquí hay que hacer un paréntesis bien grande. La adoración a Dios no es la exigencia de un Dios narcisista que se ama mucho y necesita que otro lo adule o lo adore. Ese no es el Dios de la Biblia, porque el Dios de la Biblia es autosuficiente. Y aun sin nosotros, sin nuestra adoración, sigue siendo suficiente. Si yo le digo que Él es hermoso, que Él es lindo, no le voy a atribuir más valor. Es decir, Dios no va a ser más santo si yo le digo: tú eres santo. Dios no va a ser más bondadoso si yo le digo que Él es bondadoso, porque Él en esencia es bondadoso. Pero ¿saben qué creían los antiguos, las personas de nuestros antepasados? Que con las palabras una persona podía manipular a Dios. Entonces muchas de esas personas cayeron en ese error, y en ese error seguimos cayendo algunos de nosotros como cristianos. A veces pensamos que oramos para mover la mano de la bondad de Dios, para que Dios manifieste su bondad. Pero hermanos, aclaremos algo: Dios ya es bondadoso, Dios ya es amoroso. No necesitamos forzar o mover su mano a favor nuestro, porque de hecho la Biblia dice que Él ya lo es. Ahora, en el momento y en el tiempo que Él quiera hacerlo, pues eso lo determina Él. Amén. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Bien, miren, vuelvo y cito a C.S. Lewis, porque me parece muy interesante lo que él dice. Él dice que una de las formas que Dios tiene para tratar ese corazón orgulloso que a veces nosotros tenemos es lo siguiente. Él dice de esta manera, abro comillas: Dios habla a la conciencia, pero susurra con el dolor. Se lo repito: Dios habla a la conciencia, pero susurra
con el dolor. Y dígame que no es así, hermanos. ¿Cuántas veces Dios no usa el dolor como un megáfono para gritarnos a nosotros que volvamos nuestra mirada a Él? ¿Cuántas veces Dios no usa esas situaciones que usted y yo no entendemos como un medio para que nosotros dejemos ese camino que hemos tomado de orgullo, de autosuficiencia, y volvamos a Él? ¿Cuántos creen eso? Que es así. La Biblia nos enseña eso. Fíjense, en este primer mandamiento que les acabo de leer, vuelvo y retomo esta porción de la escritura. Es el mandamiento que Jesús dice es el más grande, y es un mandamiento que está implicando la adoración. Pero la adoración en el Antiguo Testamento no era simplemente participar de un culto y cantar un canto bonito y suave. La adoración en el Antiguo Testamento abarcaba todos los aspectos de la vida. Tan era así que el tabernáculo que Dios le ordenó hacer a Moisés, adivinen en qué lugar estaba. ¿Dónde estaba el tabernáculo? En el centro. Fíjense, en el Antiguo Testamento se dedican 7 capítulos y 243 versículos solamente para hablar del tema del tabernáculo relacionado con la adoración. Miren, yo sé que ustedes lo han escuchado y lo saben, pero en el tabernáculo de reunión no habían sillas. En el tabernáculo de reunión la gente no iba, y esto lo hace con mucho respeto porque de verdad que no es un regaño, pero en el tabernáculo de reunión la gente no iba a entretenerse, la gente iba a adorar a Dios. La gente tenía en su mente que cuando iba a ese lugar era un momento tal de solemnidad y tal de humillación delante de Dios, que, digámoslo de esa manera, ellos no llegaban al tabernáculo y si les entraba un WhatsApp entonces lo respondían, o tenían una reunión en el mismo servicio, sino que ellos entendían el propósito del tabernáculo. Ahora bien, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 30. Vamos a leer bastantes pasajes bíblicos. Éxodo capítulo 30, versículo 37. Amén. Dice, ¿todos lo tienen? Sí. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición. Te será ¿qué? Cosa sagrada para el Señor. En otras palabras, Dios está diciendo que ese holocausto, ese perfume que ellos iban a ofrecer, no era para el uso personal. No era que ellos iban a hacer una copia porque olía muy rico y lo iban a usar en su vida cotidiana, sino que este holocausto, esta ofrenda de olor grato, ¿era para quién? Solo para el Señor. Y mire lo que dice: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos aplicar nosotros eso a nuestras vidas? ¿Cómo es eso de que el incienso no era para oler bien nosotros, sino que era una cosa sagrada? Mire, en semejanza con nuestra vida cristiana, la adoración no es para complacernos a nosotros mismos, sino para complacer a Dios. Y en consecuencia necesaria, obviamente, por adorar a Dios, pues vamos a oler bien. ¿Me siguen en la analogía? O sea, el propósito inicial era: esta ofrenda, este incienso, este perfume es para Dios, no es para nosotros, es para Él. No es para complacerme, es para Él. Pero cuando lo ofrezco, por consecuencia necesaria, voy a oler bien. ¿Sí me siguen en lo que quiero decir? O sea, el propósito de la adoración es exaltar a Cristo, es exaltar su nombre, y por consecuencia necesaria, cuando lo adoro y lo exalto, me siento en el mejor lugar que yo pueda estar en el mundo, porque estar con Él es lo mejor que hay en el mundo. Amén. Eso es lo que nos está enseñando la palabra. Ahora, hasta ahí hemos visto como algunos rasgos de lo que sucedía en el Antiguo Testamento.
Para ilustrarlo de mejor manera, es increíble si usted lee en su Biblia y en sus casas y se toman la tarea de leer el libro de Éxodo. Cuando Dios le dice a Moisés: necesito que hagas este tabernáculo, la Biblia recalca un montón de veces: y Moisés, hizo como el Señor le había ordenado. Y Moisés hizo como el Señor le había ordenado. En otras palabras, la adoración para Dios no era como a Moisés le parecía, sino como Dios había determinado. Y ahorita le vamos a hallar un poco de sentido cuando entremos al punto clave que quiero llegar con esto que les estoy diciendo. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, por favor. Versículo 13. ¿Lo tienen? Sí. Solo lo voy a leer el 13 y el 14, ahorita los volvemos a retomar. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. El orden en que lo pone ahí el apóstol Juan no es un orden porque sí. Ahí hay un orden jerárquico de cómo era que se ofrecían los sacrificios: bueyes, ovejas, y el más barato eran las palomas. Y dice: y los cambistas allí sentados. ¿Cuántos alguna vez han leído esta historia? Bueno, como 5. ¿Cuántos la han leído? ¿O la han visto en televisión? Es una historia muy famosa, la purificación del templo, ¿cierto? Y es una historia donde vemos a Jesús como enojado, ¿cierto? O más que enojado, celoso de lo que está sucediendo en el templo. Miren, este acontecimiento es tan importante que aparece en los 4 evangelios. Está tanto en Mateo capítulo 21 del 12 al 13, como en Marcos 11 del 15 al 18 y Lucas 19 del 45 al 46. Miren, es interesante. ¿Por qué? Porque los otros evangelios, llamados sinópticos, muestran este acontecimiento como antesala de la crucifixión de Jesús. Es decir, antes de que Jesús sea puesto en esa cruz, molido por nuestros pecados, este acontecimiento aparece. Pero Juan no hace lo mismo. Juan pone este acontecimiento en los inicios del ministerio de Jesucristo. ¿Qué dicen algunos teólogos sobre esto? Que no fue una sola vez. Eso ya es especulación, ¿cierto? Pero que no fue una sola vez que Jesús hizo este tipo de actos en el templo. Miren, volvamos a leer. Dice: estaba cerca la Pascua ¿de qué? De los judíos. Miren, los judíos tenían la costumbre de subir a Jerusalén. ¿A qué? ¿A qué subían? A adorar a Dios, ¿cierto? Pero no sé si ustedes lo recuerdan. Luego Juan en el capítulo 4 nos va a registrar un conflicto. El conflicto que había entre samaritanos y judíos. Los samaritanos decían: no, ¿cuál templo? Hay que subir es al monte, como oraron y como adoraron nuestros antepasados. Abraham, ¿cierto? Solían llevar el sacrificio al monte. Y los judíos decían: no, espere, es en el templo. ¿Cómo así que en un monte? No, es en el templo. Porque los samaritanos era una especie de mezcla que había sucedido entre judíos y otras naciones. Pero fíjense en algo. La Biblia dice que Jesús tiene en su mente, y esto no está puesto ahí por el azar. No es que un día Jesús está, perdónenme la expresión, desparchado y dice: ay, voy a subir a ver qué están haciendo por allá. Hay como una fiesta, ¿cierto? No, Jesús tiene en mente algo, un propósito, porque de hecho el autor lo pone ahí adrede. Él sabe por qué pone eso, ¿cierto? Y dice: estaba cerca la Pascua de los judíos. Ahorita vamos a aclarar qué era eso. Y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. ¿Y a quiénes más? Y a los cambistas. Miren, el deseo de Dios siempre ha sido el mismo. ¿Cuál ha sido el deseo de Dios? Que su pueblo
le adore. Y si quieren ejemplo de eso, podemos leer el inicio del judaísmo, donde la Biblia nos dice que Moisés se presenta ante Faraón y le dice: deja salir a mi pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer fiesta en el desierto. En el Salmo, en uno de los salmos, la Biblia nos registra cómo los judíos que estaban exiliados en Babilonia, en el Salmo 137, si no estoy mal, se lamentan y recuerdan sus épocas donde adoraban y alababan a Dios. Y dice que se sentaban junto a los ríos de Babilonia y allí les pedían que cantasen, y ellos ¿qué? No querían, porque estaban lejos de su pueblo. Bien, ¿a qué voy con todo esto, hermano? Esto hay que ponerlo en contexto y darle una aplicación para que podamos dimensionar las palabras de Jesús. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que en su casa usted llega y hay un ambiente hostil? ¿Sí? Nadie habla, nadie dice nada, y uno inmediatamente sabe que algo pasó, ¿sí o no? Sin ni siquiera decir una sola palabra, y todo el mundo está así con cara de amargado, ¿cierto? Y entonces usted le habla a una persona y le hace una pregunta sencillita: ¿hay algo de comer? ¿Y cuál será la respuesta? De pronto, vaya, busque en esa cocina a ver si hay. ¿Le ha pasado? ¿A alguien aquí le ha pasado eso? Bueno, a esos hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿cierto? Fíjese, así como pasa en la casa nuestra, puede pasar en el lugar donde nosotros nos reunimos a alabar y adorar a Dios. Podemos convertir lo que para Dios en un momento designó como una fiesta, como un lugar de reunión de alegría, de júbilo, un lugar lúgubre donde está la alabanza. Y no sé si ustedes alguna vez lo han experimentado y uno dice: "Ay, que se acabe eso ya". ¿Les ha pasado? ¿Alguien honesto aquí puede decir eso? Sí, eso puede pasarnos, hermanos. Ahora, Jesús, cuando tiene en su mente ir a Jerusalén, ir al templo, tiene en su mente mirar cómo la gente está adorando a Dios. Eso es lo que tiene en su mente. Y miren, hasta el tiempo de Jesús, ¿cuántos templos habían sido construidos? ¿Cuántos? Por ahí lo dijeron. 2, ¿cierto? Ese templo al que Jesús se va a dirigir fue el templo reconstruido por Zorobabel. El de Salomón ya había sido derribado, y Herodes ayudó a reformar este templo. O sea que ahí también de algún modo hay una mezcla de la religión con la política, y además de esa mezcla parece ser que también hay un gran negocio lucrativo. Pero mi intención no es hoy centrarme en los que se lucran con el evangelio, porque a esos sí que les dan palo por las redes. Yo dejo a otros que les den palo. Mi intención es predicar el evangelio de Jesucristo. Pero sabes, un hombre llamado Anás, que era el sumo sacerdote, y otro que se llamaba Caifás, tenían todo un negocio montado a las afueras del templo. Y usted me dirá: venga, Jairo, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Ya nos vamos a dar cuenta. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Bueno, no me siguen la lectura hasta ahí. Fíjense, quiero que leamos, por favor, alguien que busque Éxodo capítulo 11. Vamos a leer ahí, y también nos podemos quedar en el 12. Amén. Éxodo 11. Dice así. Bueno, antes de leerlo, para que tengamos una idea al leerlo, ¿qué esperaba ver Jesús en el templo? ¿Qué esperaba ver? ¿Sí? O seamos más concretos, si Jesús viene hoy y entra por esa puerta y entra a este templo, ¿qué espera ver Jesús en este lugar? Adoración. Pues saben, hermanos, Jesús ya está aquí. Ya lo está.
porque de hecho eso es lo que dice la Biblia, que Él habita en nosotros y por la fe creemos eso, que Cristo habita en nosotros, pero a veces nos olvidamos un poquito de eso. Bueno, me estoy adelantando. Pero ¿qué esperaba ver Jesús? Los judíos tenían en mente una cosa: cada año los mayores de 20 años iban al templo a presentar su impuesto. Eso lo dice Éxodo capítulo 30 versículo 13 y Mateo 21 13. Eso es lo que iban a hacer, llevar su impuesto, y algunas familias también presentaban su ofrenda y su adoración a Dios en la celebración de una fiesta que se llamaba la Pascua. ¿De qué se trataba eso de la Pascua? Vamos a leer un poquito. Éxodo capítulo 11. El Señor dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y que cada uno a su vecina, aljabas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche. ¿A qué horas? A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Señor había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Sigo con la lectura. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para ustedes, será el primero en los meses del año. Habla a la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, para no leer toda la historia, ¿qué plaga es esta? ¿Cierto? Y en número, ¿qué número es? La 10ª, ¿sí o qué? ¿Y qué pasa con esta plaga? Después del Señor traer esta plaga, establece que a partir, después de este evento que acaba de suceder, el pueblo de Israel se va a reunir a hacer un acto litúrgico. ¿Cada cuánto? ¿Y en qué consiste el acto? ¿En qué consiste? Fíjese, lo que nos enseña la Biblia es que cuando el ángel de la muerte pasó, digámoslo de esa manera, y vio los dinteles de las puertas rociados con la sangre de un cordero, el ángel, ¿qué hizo? Pasó por alto. Y eso es lo que significa la palabra Pascua, Peshach en el hebreo, significa pasar por alto. Ahora, después de eso el Señor les dice: entonces van a coger un cordero, pero el cordero no lo van a hacer de cualquier manera, no lo van a hacer a la Zoroaster, o no lo van a hacer bien sabroso, ¿cierto? Sino que lo van a hacer como amargo. Lo van a comer con especies amargas. ¿Para qué? Para que cada vez que coman de ese cordero, recuerden lo que ustedes vivieron en Egipto cuando eran esclavos. ¿Qué celebraban entonces en la Pascua? La liberación de la esclavitud en Egipto. ¿Cómo podemos hacer una referencia para el cristiano hoy en día?
¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Mm? ¿Qué opinan ustedes? Fíjense en algo. Primera de Juan 1:9 nos dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y ya. No, la Biblia dice que también limpiarnos de algunas maldades, de toda nuestra maldad. Miren, esa Pascua para el judío representaba esa salida de la esclavitud. Para el cristiano es básicamente lo mismo. La sangre de Cristo nos ha limpiado de nuestro pecado. Y cuando este mundo sea llamado a juicio, también nuestros pecados pasados van a ser pasados por alto. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios es justo. ¿A qué es fiel? ¿A qué es justo? A su promesa. Porque con la sangre de Cristo, la Biblia dice, todos hemos sido rociados. ¿Para qué? Para perdón de nuestros pecados. Entonces esa sangre de Cristo representa para nosotros la vida eterna. Amén. ¿Cuántos están convencidos de eso? Es vida para nosotros. El día en que muramos, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, esa obra expiatoria en la cruz. Si me muero hoy, la fe que yo tengo en que lo que Cristo hizo por mí es suficiente para perdonar mis pecados, es lo que me hace salvo. Amén. ¿Están convencidos de eso? ¿Sí? Ah, bueno, entonces no hay problema si nos vamos hoy, ¿sí o no? No hay problema con eso, ¿o sí? Pero volvamos, retomemos. Ya sabemos que es la Pascua, ¿sí o no? Pero entonces, ¿qué espera ver Jesús? Ellos están celebrando la tradición de la Pascua, pero no están viviendo la revelación de la Pascua. Vuelvo y repito, ellos vivían la tradición de la Pascua, pero no estaban viviendo la revelación de la Pascua. ¿Saben por qué? Porque Juan, en el capítulo 1, Juan el Bautista, versículo 29, ya había dicho: ese que ustedes vienen allá, que viene a donde mía, que yo lo bautice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, es el Cordero Pascual. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, ¿qué pasa? Ellos están celebrando una fiesta increíble. Están celebrando, adorando a Dios, pero tienen a la Pascua, a la revelación de la Pascua enfrente, en sus narices, y no se han dado cuenta. Ahora, ellos celebraban esto, pero miren, es interesante que cuando las cosas caen en desuso, nosotros caemos en una tradición que a veces puede convertirse en una tradición vacía y sin sentido para los que la hacen. El apóstol Pablo, en primera carta a los Corintios capítulo 5 versículo 7, dice: Cristo es nuestra Pascua. En otras palabras, ellos están haciendo un ritual, están ofreciendo, entre comillas, algo a Dios, pero en realidad no están haciendo nada. ¿Eso puede ser posible? ¿Puede ser posible que en un lugar proclamemos que Jesús es el Señor, supuestamente adoremos a Jesús, y digo supuestamente porque puede pasar, y que Jesús no haya sido revelado en nuestras vidas? Porque puede haber gente en un lugar que adora porque se pega a lo que ve. Ay, mira que están levantando las manos. Ay, cierra los ojos y hasta hace así cuando adora. Ay, va a levantar las manos. La tradición generalmente se hace por imitación, pero la adoración genuina a Dios se hace por revelación, porque entendemos quién es Dios, porque entendemos quién es Cristo. ¿Sí? ¿Sí me hago entender en lo que quiero decir? Fíjense, todas las experiencias que el pueblo vivió en el Antiguo Testamento tenían un propósito. Dios no estableció el tabernáculo, no estableció los sacrificios porque no tenía nada que hacer y escogamos un pueblo y pongámoslo ahí a hacer algo. No, Dios tenía un propósito profético que vendría después como revelación para nosotros como cristianos. Y el propósito era que nosotros entendiéramos de manera clara que Cristo era el cumplimiento de las profecías que habían en el Antiguo Testamento. Pero como este templo
estaba estancado en la tradición, como este templo no se había renovado en su manera de entender el culto a Dios, se quedó estancado y no pudo darse cuenta que tenía en sus narices a ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos más adelante. Quiero que abramos nuevamente nuestras Biblias. Nuevamente nuestras Biblias en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Y ahorita volvemos a Juan, capítulo 2, verso 14. ¿Sí? Segundo libro de Samuel, 24, 24. Ese es un pasaje del cual suelo hablar mucho, junto con el Salmo capítulo 51, porque me parece demasiado determinante. Mire lo que dice. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar al Señor, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y el Señor oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Volvamos a Juan para hacer una referencia con este pasaje. Juan capítulo 2, versículo 14. Vuelvo y lo leo. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Fíjense en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, un hombre le ofrece al rey David: vea, quiero ofrecerle sacrificio a Dios para que la plaga se vaya. Yo se lo regalo, mijo, hágale. Otro en su lugar, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho usted en el lugar de este hombre? Uy, gracias, pues ahí me ahorró una platica, me ahorró la subida, porque es que ir a buscar el sacrificio no era fácil. Ir a buscar el sacrificio para ofrecerle a Dios tomaba tiempo, había que levantarse muy temprano, ¿cierto? Pero este hombre es tan entendido en lo que es la adoración para Dios, que él dice: hey, un momentico, no me lo regale, yo se lo pago. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que David determina para decir: no quiero algo regalado para Dios? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahí lo dice: porque no ofreceré sacrificio al Señor que nada me cueste. ¿Qué significa eso? Que la adoración, hermanos, sin ser religiosos, sin ser legalistas, a veces tiene un precio. ¿Y cuál es el precio? Que a veces, porque nosotros no estamos comprando bueyes ni haciendo eso, pero a veces el precio radica en que usted puede estar destruido en su corazón. Usted dice: es que Jairo, si usted supiera el dolor que yo tengo en mi corazón, usted entendería por qué yo no levanto las manos, por qué yo no adoro a Dios. Ahora, la implicación de la adoración no es solo cantar y levantar las manos, lo aclaro para que no descontextualicemos estas palabras. La adoración abarca todos los aspectos de mi vida, de obediencia a Dios. De hecho, esa palabra adoración es proscuneo, que significa besar, postrarse, ¿cierto? Rendición a Dios, en otras palabras. Pero David reconoce, vuelvo y retomo, que no quiere ofrecerle algo a Dios que sea algo vacío. ¿Y qué estaba pasando en el templo? Ahora usted llegaba al templo porque venían de todo el imperio romano, venían los israelitas, y ya no había que hacer ningún esfuerzo. Simplemente, papi, perdón la expresión, saque los 2 talentos, ¿cierto? Compre lo que quiera comprar, su buey, lo que quiera comprar, y ofrézcaselo ahí a Dios, hágale, entren. Y esa actitud, eso que Jesús ve, pocas veces usted ve a Jesús tan celoso y tan enojado, digámoslo de esta manera, como en esta ocasión. ¿Saben por qué, hermanos? Porque no hay nada que Dios más desprecie y más deteste que nosotros convirtamos de algo que para Él es sagrado, de algo que para Él es hermoso, un ritual vacío y sin sentido. No hay nada que Dios más desprecie que nosotros
y lo voy a decir con todo el respeto que usted me merece, y esto me cae primero a mí, ofrezcamos con pereza, con desgano, un culto a Dios. No hay nada más aborrecible que eso. Es mejor no hacerlo. Porque Jesús, al ver esta actitud en estos hombres, ahorita vamos a leer, ustedes saben qué hace, coge y saca a todo el mundo. La Biblia dice que sacó a todos, no dejó ni a uno solo, ni a uno. Hermanos, ¿cómo podemos caer nosotros en esta actitud? ¿Cómo podemos volvernos nosotros, siendo cristianos y sin vender el evangelio, mercaderes del templo, cuando negociamos nuestra adoración con Dios? Señor, yo voy a orar, sí, voy a madrugar al Peniel, pero mi promesa, sí, por favor, no te olvides cumplirla, Señor, por favor. Señor, voy a adorarte, pero si me sana, Señor. Voy a adorarte, pero si tal cosa, Señor. Entonces empezamos en un negocio con Dios. Hermanos, Dios, así no nos dé nada en este mundo, es digno de adorar, solo por quien es Él. Pero estos hombres perdieron totalmente de vista lo que es la esencia de la adoración y de lo que nosotros hacemos para Dios. Miren, hermanos, volviendo al ejemplo que les puse ahorita de la casa. Si su casa está en un ambiente hostil, si su casa está en un ambiente donde todo es pelea, ¿de quién depende que el ambiente en su casa cambie? ¿De quién? ¿De uno mismo? ¿Sí o no? Si en la iglesia nuestra adoración a Dios se torna monótona, rutinaria, cansancio, ¿de quién depende que esto que hacemos para Dios no se convierta en un ritual vacío, sino en la celebración más esperada y que más ansiamos porque nos encontramos con Él? ¿De quién depende? ¿De una alabanza movida? Es que si se tocan esa de cuando el Señor, esa, ahí sí todo el mundo es así. O esa donde todo el mundo empieza a decir tiembla ante ti la tierra y todos empezamos a cantar porque esa sí me llega, esa sí, donde hay demonios y donde hay que echar fuera demonios, esa sí la canto. ¿Depende de eso? En parte, la Biblia dice que los sacerdotes tenían que preparar bien el incienso. Por supuesto que sí, en parte sí, hermanos, pero la responsabilidad de la adoración en este lugar no es del que separa quiénes, no es del que nos dirige y nos dice levanta las manos, porque podemos hacer todo el rito y nuestro corazón estar vacío y salir de este lugar después de decir Señor, Cristo Jesús, tú eres mi plenitud, y salir igual de vacíos. Puede pasarnos, ¿sí? Yo sé que eso no nos gusta mucho escucharlo, pero es así. Las personas iban a ofrecer el sacrificio en el templo, pero ya no querían ir muy lejos para traer su sacrificio. Ya se los vendían. Ya les vendían sus bueyes, ya les vendían su sacrificio. Miren, hermanos, todos nosotros sabemos que cuando Dios le pide a Abraham que le adore, no le dijo, vea, coja un buey por ahí y hágale. ¿Qué le pidió? Lo que más amaba, lo mejor que tenía. ¿Eso ha cambiado? ¿Dios ha cambiado? Miren, entendamos algo, por supuesto que es así. La mayor ofrenda para Dios es Cristo. Y sin Cristo no podemos pretender agradar al Señor con nuestras buenas obras. Eso tiene que estar clarísimo. Pero el hecho de que Dios ya no nos pida sacrificios como los bueyes o como este tipo de cosas, no implica que dejemos de aplicar lo que dice Romanos capítulo 12. Dice, hermanos, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Dice, presenten sus vidas como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Vuelvo y pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿Sigue pidiendo de nosotros lo mejor o ya no? Cuando hacemos algo por tradición, lo hacemos porque todos lo hacen. Cuando lo hacemos por revelación, lo hacemos porque Dios nos lo ha dicho a nosotros. Salmo 51, versículo 16.
Ya regresamos a Juan 2. ¿Lo tienen? Salmo 51. Si le quieren, los quieren subrayar, ponerle, ese texto es 51, 16 al 17. Voy a leerlo desde el 15. Contexto. Esto lo escribe un hombre que ha fallado al Señor, que está pidiendo perdón a Dios, junto con el Salmo 32. Y mire lo que dice: porque tú no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y siempre que leemos este pasaje, es imposible no pensar si un judío ortodoxo hubiera escuchado a David orar. Porque el judío ortodoxo entendía que Dios sí quería sacrificio. El judío que adoraba a Dios sabía que en la ley de Moisés estaba escrito que Dios quería sacrificios. Entonces, en otras palabras, si un judío oye a David predicando, le hubiera dicho: David, usted es un hereje, porque la Biblia dice que hay que ofrecerle sacrificio. Pero ¿a qué se refiere David con este pasaje? Porque David está diciendo: Dios no quiere que yo le dé un sacrificio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque David es un rey. Imagínense lo que le cuesta a un rey decir: venga, sáqueme ahí de los ahorritos, que me queda poquito para que me compre un buey para ofrecerle a Dios. ¿Sí? ¿Tenía poquito los reyes de Israel? ¿Qué le costaba a David sacar un buey y ofrecerlo a Dios? Nada. David entendió, ojo con esto, hermanos, que a veces nosotros podemos convertir la adoración a Dios en un rito vacío y sin sentido. ¿Pequé? Bueno, voy a orar: Señor, perdóname. Ay, gracias por tu sangre, porque es que tú siempre me perdonas. Entonces pensamos que ya salimos de ahí, estamos restauraditos y mantenemos en esa ida y venida. Volvemos la adoración a Dios un rito, volvemos la sangre de Cristo, como dice el libro de Hebreos, simplemente algo que pisoteamos, que no valoramos. Pero David fue más allá y dice: lo que tú realmente quieres, más allá de una ofrenda, es mi corazón. Isaías capítulo 1 también nos enseña eso, cómo el pueblo de Israel llegó a tal punto de, ¿cómo decirlo?, testarudez. Llegó a tal punto de menospreciar a Dios, que dice la Biblia, el Señor llega a un momento donde dice: estoy cansado de que me ofrezcan eso. Ya no me ofrezcan más holocaustos, ya no soporto más sus ofrendas. O sea, poniéndolo en palabras colombianas: muchachos, no canten, no canten más. ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría en este lugar si en nuestros servicios ya no hubiera alabanza? Ya no hubiera instrumentos, ya no hubiese instrumentos. No hubiese alguien que cante, alguien que toque un piano, alguien que toque una guitarra. ¿Ofreceríamos adoración a Dios? ¿Ofreceríamos algo al Señor? ¿O dependeríamos única y exclusivamente de la música? Y Dios dice en Isaías 1: ya, no lo hagan más. ¿Saben por qué no deben hacerlo más? Porque su adoración no tiene congruencia. Descuidaron a la viuda, no se ocupan del pobre. En otras palabras, su forma de expresarme gratitud es solo palabras, pero su vida está desconectada de lo que es la adoración. Un filósofo llamado Søren Kierkegaard, filósofo danés, se quejaba de la falta de coherencia que había entre lo que nosotros decimos y entre lo que nosotros hacemos. Y miren, hermanos, díganme si no es así. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo cristianas? ¿Cuántos cristianos no hay en este mundo en el que vivimos? La pregunta es: ¿por qué entonces sigue habiendo tanta inmoralidad? ¿Por qué un país como Estados Unidos, que tiene índices altísimos en gente cristiana, tiene tan poca coherencia
entre el hecho de hacer una confesión de que creemos en Dios y mostrarlo con nuestros actos. ¿Por qué? Que algo está sucediendo, algo no está bien. De algún modo hemos pensado que la adoración se limita solamente a un rito. Si somos honestos, si somos auténticos en nuestro cristianismo, debemos reconocer que a veces nuestra adoración a Dios es solo palabras bonitas. Yo lo reconozco. Voy a finalizar. Si lo que hacemos para Dios ya no hay una devoción, lo que vamos a hacer se va a convertir en una tradición. Hermanos, la tradición aburre, la tradición cansa. Y puede haber gente que incluso en este lugar ya está cansada de escucharme hablar. Pero quiero decirte con todo el corazón, y vuelvo y lo repito, por favor no me tomen eso como un regaño, ni que estoy dando látigo, ni nada de esas cosas, porque no es mi intención, el primero soy yo. Pero no es lo mismo, hermanos, no es lo mismo hacer un devocional que tener devoción por Dios. No es lo mismo. No es lo mismo hacer un rito que ofrecer adoración a Dios. Juan 2:15, termino. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Miren, aquí surgen varias preguntas. ¿De dónde salió el azote de cuerdas? ¿Cómo hizo Jesús un azote de cuerdas para sacarlos a todos a látigo? ¿Cierto? Otra pregunta: ¿quién sacó a la gente del templo? ¿Pedro? ¿Mateo? ¿Juan? ¿Quién sacó a la gente del templo? Jesús. En otras palabras, Jesús, que es el Señor de la iglesia, es el encargado de limpiar el templo. Pero hermanos, esto es muy fácil predicarlo cuando hablamos de gente que usa el evangelio para hacer mercadería, para usar la gracia de Dios para lucrarse. Pero hermanos, el apóstol Pablo dice: ¿ustedes no saben que son templo del Dios vivo? ¿Cuándo nos volvemos mercaderes con la fe? Cuando negociamos con Dios. Vuelvo y repito, miren, nosotros nos volveremos mercaderos con Dios cuando nos comportamos de cierta manera y aplazamos nuestra santidad, la toma de decisiones. Le pedimos cosas a Dios a cambio de nuestro servicio. Esperamos una palmada de un hombre para comportarnos de tal o cual manera. Lo cierto es que, como Jesús lo dijo alguna vez, estas palabras siguen retumbando en nuestro ser. Ya tenemos nuestra recompensa. Si le cobramos la entrada a Dios en nuestra vida, no esperemos de Él recibir una recompensa en los cielos. ¿En qué finalizo? Con la esperanza, con el lado bueno de esto, hermanos. Jesús escribe de nuevo, después de este ejemplo que acabamos de leer, escribe de nuevo a las iglesias del Apocalipsis. Y en Apocalipsis capítulo 3, uno pensaría el problema se solucionó. Después de que Jesús purificó el templo, todos van a tener un ejemplo claro de cómo debe ser la adoración en la iglesia. Pero la realidad es que eso no pasó. Y en Apocalipsis capítulo 3, el Señor dice a una iglesia: ustedes me sacaron fuera. Ustedes creen que son ricos, que se han enriquecido, pero la realidad son palabras demasiado fuertes, hermanos, pero tenemos que decirlas. La realidad es que ustedes son miserables, ciegos, desnudos y otras cosas que uno las lee y se le escaramuza todo. Pero la realidad de esta iglesia, y el verso en que termina el capítulo 3, versículo 20, es un Jesús
tocando a la puerta de la iglesia diciendo: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Y uno diría: pero ya no le cantan pues a Jesús, no alaban al Señor. Sí, pero Jesús ya estaba afuera. Y el llamado final que encontramos esto es un llamado a salir de la apatía. Es un llamado a salir de ese estado de letargo en que a veces nos encontramos y caemos con el pasar de los años. Poder escuchar la voz de Dios y que este lugar vuelva a ser nuestra casa de oración. Amén. No somos perfectos, hermanos, por supuesto que no. Pero qué bendición sería que si un día entramos a la presencia del Señor, el Señor pueda decir: en ese lugar había gente que de verdad me adoraba. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche.